Yo soy David, estoy efectivamente haciendo el doctorado en el grupo de fusión de la Universidad de Sevilla, pero antes de meternos de lleno en qué es SMART y qué es este proyecto tan grande, quiero empezar preguntando cuáles son los proyectos más grandes de la historia de la humanidad. ¿Alguno sabe cuál sería el proyecto más grande? Bueno, el proyecto más grande sería la Estación Espacial Internacional, seguido de el programa Apolo, que más o menos está en el mismo orden de magnitud. Estamos midiendo el tamaño de los proyectos por su precio, porque al final el mundo capitalista y esas cosas, ¿no? Eh, bueno, pues el siguiente proyecto más grande es realmente el Proyecto Manhattan, que a pesar de poner aquí un meme, es una página bastante negra de la historia porque es la primera vez que se utiliza un proyecto científico con este tipo de fines armamentísticos de manera tan gigantesca. Entonces, a partir de esta página negra de la historia que surge con la física nuclear, pues el mundo se quiere redimir y quiere utilizar la física nuclear con unos fines positivos. Y de ahí viene el último proyecto más grande de la historia, con posibilidad de superar al proyecto Manhattan, que es ITER. Bueno, ITER es un reactor de fusión nuclear experimental que se está construyendo en Francia y bueno, básicamente la idea es hacer un pequeño sol en la Tierra. Lo importante de aquí es que de todos estos proyectos tan grandes, este es el único que es contemporáneo a nosotros. Es el único en el que podemos colaborar activamente y formar parte de él. Entonces, ¿cuál es la importancia de ITER? Bueno, se ve perfectamente en esta gráfica. El consumo de energía a nivel mundial no para de incrementar y esto no lleva solo a un incremento de las energías renovables, sino también a un incremento de las energías de combustibles fósiles. Entonces, es muy importante buscar nuevas alternativas para esa producción de energía. ITER, como reactor de fusión experimental, busca probar la viabilidad de la fusión nuclear como generador de energía. Y de esta idea pues han surgido muchísimos reactores y entre ellos el tokamak Smart. Pero bueno, antes de meterme en qué es Smart concretamente, voy a hacer una pequeña introducción, una foto mía aquí apretando tornillos. Una pequeña introducción de cómo es un plasma, cómo se confina, qué es un tokamak, cuáles son las distintas geometrías que existen, el contexto europeo de estas máquinas y exploraremos un poquito su geometría y efectivamente nos meteremos en por qué es importante SMART y qué está estudiando exactamente SMART. Bueno, ¿qué es el plasma y cómo se confina? Desde pequeño nos han enseñado los tres estados de la materia, sólido, líquido, gaseoso, hay otros muchos más, pero un poquito más adelante ya nos introducen lo que es el plasma, que también es un estado de la materia. En este estado de la materia, pues las partículas estarían ionizadas, es decir, tenemos por un lado los electrones y por otro lado los iones. Entonces, este plasma, que se encuentra a millones de grados, es necesario para superar la barrera de Coulomb. Y al superar esta barrera de Coulomb, podemos alcanzar esa fusión de átomos. Aquí tenemos un pequeño esquema de cómo funcionaría. Tenemos deuterio, tritio, que se fusionan para generar helio. Vamos a poner que el halo S es un neutrón. Más concretamente, la reacción sería esta, deuterio y tritio para generar helio y un neutrón de 14 MeV. Bueno, ¿por qué utilizamos esta reacción? Es porque es la reacción más sencilla de lograr, es la que tiene una mayor sección eficaz, por tanto, una mayor probabilidad de ocurrir y se necesita menos temperatura. Y es lo que se está buscando ahora mismo con los reactores de fusión. Más adelante, pues, se puede explorar otro tipo de reacciones. Bueno, aquí teníamos cómo confinamos este plasma. El Sol, obviamente, lo hace por gravedad. Lo que pasa es que nosotros no tenemos una masa solar aquí en la Tierra para almacenar este plasma. Como no existe ningún material que pueda resistir esta temperatura, pues lo confinamos mediante campos magnéticos. Y aquí es donde se introduce el concepto de tokamak. Es básicamente uno de estos diseños que surgen para poder confinar este plasma de manera magnética. Bueno, aquí tenemos un pequeño vídeo que no parece que funcione. Bueno, en el vídeo vemos los electrones y los iones pululando por ahí, ¿no? Y los queremos confinar magnéticamente. Entonces, ¿cuál es la solución? Introducimos una serie de bobinas que van a crear unas líneas de campo. Ahora, esos electrones y esos iones van a seguir las líneas de campo, girando alrededor de esas líneas de campo, cada uno en una dirección porque tienen carga opuesta, lógicamente. ¿Qué pasa? Que si tenemos solo un cilindro, pues el plasma se nos escapa por los lados. ¿Cuál es la solución? Curvamos ese cilindro y ahora tenemos un toroide. ¿Qué ocurre al hacer esto? Que ahora las líneas de campo no son perfectamente simétricas, se curvan y en la sección transversal pues
ocurren ciertas diferencias. Esto nos lleva a una serie de inestabilidades, en concreto a algo llamado deriva magnética, que hace que los iones y los electrones se nos escapen del plasma. Entonces, la solución a esto es introducir un solenoide central, que ahora lo vamos a ver ahí, y al introducir el solenoide central lo que hacemos es, como si fuera una especie de transformador, inducimos una corriente y esto hace que los electrones y los iones sobre todo se puedan confinar muchísimo mejor. Bueno, entonces, ¿cuáles son los distintos tipos de tokamaks? Existe el tokamak convencional y el tokamak esférico. El convencional es el diseño más estudiado, por ejemplo, ITER es un tokamak convencional, o va a serlo. Entonces, el tokamak esférico es algo relativamente nuevo. Lo que busca los tokamaks esféricos es un diseño muchísimo más compacto, que tiene ciertas ventajas como el coste, porque si tienes que invertir en menos materiales, por tanto el coste disminuye. Y también tiene un uso muchísimo más eficiente del campo magnético. Sin embargo, obviamente surgen ciertos retos como una cierta dificultad para extraer potencia y un diseño un poquito más ajustado y difícil. Por otro lado, tenemos lo que es la geometría del propio plasma que está dentro de ese tokamak. Tenemos aquí a la izquierda una triangularidad negativa y aquí a la derecha una triangularidad positiva, que se diferencian básicamente en hacia dónde está mirando esa D. En el caso de la triangularidad negativa mira hacia adentro y la positiva hacia afuera. Bueno, la triangularidad positiva es la que se usa en la gran mayoría de tokamaks y de hecho SMART busca ser el primer tokamak del mundo que mezcle los tokamaks esféricos con la triangularidad negativa. ¿Por qué? Porque la triangularidad negativa puede ayudar, según algunos estudios, a reducir los efectos negativos que ocurren en los tokamaks esféricos. Es decir, mejoran la posibilidad de extraer potencia del tokamak y eliminar algún tipo de inestabilidades. Por ejemplo, unas llamadas Edge Localized Modes que ocurren en el borde del plasma y pueden dañar las paredes del reactor, además disminuyendo su eficiencia. Y por otro lado, nos permite tener un centro, un solenoide mucho más ancho, y esto hace que el diseño sea mucho más eficiente. Bueno, este es el contexto europeo, vemos los centros de investigación que hay y las máquinas en amarillo. Bueno, aquí tenemos ITER, una foto mía haciendo el pica por ITER, pero la verdad que es muy importante recalcar que yo estoy colaborando con un diagnóstico de ITER y es impresionante poder participar en un proyecto tan grande como ITER y que realmente incluso puede cambiar este proyecto la historia de la humanidad. Entonces, trabajar en algo tan grande siempre es satisfactorio. Y nada, pues este es el contexto de España. Tenemos por un lado el CIEMAT, que no es un tokamak, que es un tipo acelerator, es otro tipo de diseño que surge para confinar magnéticamente el plasma. Y abajo tenemos SMART, que sería nuestro tokamak esférico, ¿no? Bueno, metiendo de lleno en SMART. SMART, como he dicho antes, es un tokamak esférico y busca estudiar la sinergia entre la triangularidad negativa y los tokamak esféricos. Por otro lado, queremos desarrollar nuevos diagnósticos, sistemas de control, una tecnología muy nueva que son las bobinas superconductoras de alta temperatura, HTS por sus siglas en inglés. Entonces vamos a hacer también, a priori, el primer tokamak del mundo en incorporar bobinas superconductoras de alta temperatura. Y por supuesto vamos a hacer, o sea, una de las metas es entrenar a la próxima generación de físicos e ingenieros. Siempre os digo, este tokamak es probablemente el único del mundo construido por estudiantes de doctorado. Aquí tenemos una pequeña simulación de cómo sería una descarga en SMART. Y bueno, SMART va a tener 4 fases de operación. No voy a meter en detalle, pero terminaremos con esta fase de bobina superconductora. Bueno, lo cierto es que ya hemos logrado operar este reactor y el primer plasma lo conseguimos en noviembre de 2024. Bueno, en esta campaña de comisionado, que fue desde noviembre de 2024 hasta septiembre de 2025, hemos estado operando 2 veces por semana, hemos hecho más de 300 descargas, hemos hecho plasmas de helio y de argón y bueno, hemos instalado una serie de diagnósticos, ¿no? Bueno, aquí tenemos la corriente del plasma a lo largo de una de las descargas y vemos que hemos conseguido una corriente del plasma de unos 30 kiloamperios. Y también hemos conseguido un campo magnético de unos 0,12 teslas y un tiempo de confinamiento de unos 30 milisegundos. Aquí también tengo un pequeño vídeo que imagino que no va a funcionar como el otro. A ver. Esto sería una descarga en Smart con la cámara súper rápida, vemos el tiempo en milisegundos y ahora vemos efectivamente este plasma confinado. La idea en un futuro, cuando el plasma sea mucho más caliente, realmente las zonas
más brillantes son las más frías, porque ya empieza a emitir no en visible. Bueno, otras mejoras que vamos a hacer es, hemos terminado esta campaña de comisionado, vamos a abrir la máquina, vamos a introducir las bobinas internas que nos van a dar este control de forma y efectivamente esta triangularidad negativa. Y por otro lado tenemos el NBI, que es el Neutral Beam Injector. No es otra cosa que una especie de acelerador de partículas que le mete un bimbazo al plasma, ¿no?, para calentarlo. Y este NBI, que lo hemos traído de IPP de Praga, ya lo tenemos en la nave, una fotito nuestra ahí con el bicho. Y por otro lado vamos a, como he dicho, a reemplazar las bobinas internas por bobinas superconductoras de alta temperatura. En concreto esas dos bobinas de ahí. Y este es el diseño por capas de esta bobina superconductora. Bueno, ya he hablado de SMART, voy a meterme muy brevemente en lo que es realmente mi doctorado, que es uno de los diagnósticos más importantes en un reactor, porque la idea de este diagnóstico es medir la densidad y la temperatura de los electrones. Entonces, es el estándar de oro para medir esto. Por cierto, agradecimiento obviamente a la Universidad de Princeton, porque este proyecto es en estrecha colaboración con ellos. Bueno, primero, que es el Thomson Scattering, es el límite de bajas energía de la dispersión Compton. Básicamente, como la energía del fotón es mucho menor que la energía de la partícula, tenemos una dispersión elástica. ¿Y por qué estos fotones no interactúan con los iones? Pues simplemente por la masa. La masa de los electrones es mucho menor que la de los iones y los iones no sienten tanto la presencia de estos fotones. Aquí tenemos un pequeño esquema, un fotón incidente, golpea al electrón, le mete un bimbazo para allá y nosotros queremos medir la energía de este fotón cuando es dispersado. Cuando medimos esa energía podemos relacionarla con ciertos parámetros. Bueno, en la dispersión Thomson hay dos regímenes. Está el régimen no colectivo, que es cuando la longitud de onda del láser, o en este caso del fotón, es muchísimo menor que la longitud de Debye, que es la longitud típica del plasma. Y luego el régimen no colectivo, que es cuando es igual o mayor. Bueno, aquí tenemos un pequeño esquema. Sería este el régimen no colectivo y este es el régimen colectivo. En el caso de SMART vamos a tener el primero. Bueno, el Thomson Scattering realmente, como he dicho, es para medir densidad y temperatura de los electrones, pero a pesar de ser, en el caso del régimen no colectivo, una simple gaussiana, no es algo tan sencillo, porque al final tú quieres hacer todo un sistema experimental que incluye meter un láser ultrapotente al reactor, entonces se complican muchísimo las cosas. Aquí un pequeño esquemita de cómo sería disparas un láser a un target, en este caso el plasma, y analizas la señal con un espectrómetro. Pero de nuevo es algo mucho más complicado. Aquí tenemos, por ejemplo, solo el camino óptico del láser. Tenemos un láser ultrapotente que lo metemos en la Bessel de cierta manera, da igual, y tenemos una óptica súper precisa de colección para medir esos puntos que queremos ver en el plasma y que focalizan estos puntos en una serie de fibras ópticas. Y bueno, esto es mucho más complicado. Las fibras ópticas se conectan a unos policromadores, que son una especie de espectrómetro, al final dividen la luz. Y estos policromadores se conectan a digitalizadores que van a un ordenador y por ciertos algoritmos pues reconstruyen los perfiles de densidad y de temperatura. Bueno, el estado actual del Thomson Scattering es simplemente decir que ya se han fabricado todos los componentes, en torno a 1 millón de euros de componentes, y ya estarán listos para la instalación. Los iremos instalando a medida que estaremos haciendo también esta apertura de la Bessel para las mejoras. Hay otra foto mía haciendo el pinga. Y nada, pues los componentes principales como policromadores, digitalizadores, el servidor y el láser están instalados. Aquí tenemos policromadores conectados al servidor y un pequeño vídeo del disparo del láser que tampoco se va a reproducir si no le doy. Ahí va. Ahí está funcionando a baja potencia y aún así emite muchísimo ruido al impacto. Y nada, pues simplemente decir también que somos estudiantes de doctorado, nos encanta la investigación, pero por supuesto también tenemos vida y tenemos lógicamente un muy buen ambiente entre nosotros, que también es muy importante. Y como ex alumno de esta facultad y ex coordinador de este congreso, quiero decir que de todo se sale. Pero más en serio, entiendo que el mundo de la investigación a veces es muy intimidante y por ciertos factores sociales es especialmente intimidante para las mujeres. Y desde nuestro grupo queremos animar pues, a todo el mundo a intentarlo, porque a pesar de ser un mundo muy sacrificado, también es un mundo muy bonito. Y nada, con esto quiero concluir. Muchas gracias.
Muchas gracias, David. Tenemos tiempo para alguna pregunta, si alguien quiere preguntar. Bueno, con el meme ya me has adelantado media pregunta. Está muy bien lo de la fusión nuclear, pero al final lo que acabas haciendo es hervir agua. Sí, básicamente aprovechar la energía de esas reacciones para hervir agua. Eso es de decir que también hay otros diseños en los que se está trabajando para que no sea así. ¿Cómo consigues pasar de esa energía que tienes en el plasma a hervir agua? Pues hay muchas maneras, realmente no es mi tópico exacto, entonces no te sé responder muy preciso. Lo que sí te sé decir es que lo más estudiado es a través de la parte de abajo del tokamak, que hay una pieza que se llama divertor, que es por donde vas retirando esta energía excedente. Pues puedes aprovechar esa energía que extraes a partir de la parte de abajo del tokamak para hervir el agua y hacer funcionar la bobina en un ciclo térmico, pero bueno, que es algo más de la parte de diseño de reactores comerciales y no es tanto lo que estoy haciendo, pero sí, sería algo así. Gracias. Buenas, gracias por la charla. Mi pregunta era relacionada con los imanes superconductores. Ujú. Si sabías más o menos a qué temperatura trabajaban, cómo los refrigeraban y si eso era un problema. Eh, Creo recordar, esto es un proyecto que nos ha dado el gobierno de España, que está en colaboración con muchas universidades. Creo recordar que van a ser enfriadas las bobinas superconductoras con helio líquido. Muchas gracias. Gracias. Sobre todo el tema de gestión de residuos, porque sé, por ejemplo, que la energía nuclear que tenemos ahora, pues tiene residuos que evidentemente bastante mejor que el carbón y todo eso, ¿no? Ujú. Pero tendría residuos y en caso de que sí, ¿cómo se gestionarían? ¿Se podrían reciclar? A ver, la propia reacción no genera residuos en el sentido de tenemos deuterio y tritio que provocan helio y un neutrón, por tanto no hay residuos radiactivos como tal. Eso sí, este neutrón es a 14 megaelectronvoltios, lo cual es bastante energético y esto puede terminar activando lo que son las paredes del tokamak. Em, entonces, esas paredes con el tiempo pues pueden acabar siendo radiactivas y ese sería a priori el único residuo que generaría. Gracias. Vale, gracias. O sea, dentro del tokamak, no se tiene que tener en cuenta la dirección de la fuerza de Lorentz que a lo mejor experimenta el plasma para que no haya daños en la estructura. Lo cierto es que como se estudian estos plasmas es con magnetohidrodinámica, que es básicamente meter todas las ecuaciones de Maxwell en las ecuaciones de hidrodinámica de toda la vida. Entonces, obviamente sí, tienes que tener en cuenta los campos y las fuerzas que ocurren por el electromagnetismo.